Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hacer una oración para comenzar. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estudiar tu palabra. Gracias por todas tus enseñanzas, por todas las cosas que tú tienes para nosotros. Gracias por el maravilloso plan que tienes para cada una de nuestras vidas. Señor, te pedimos para que tú nos ayudes a ser fieles, Señor, a poder completar lo que tú has diseñado para nosotros. Y te pedimos para que también nos des la humildad y la sabiduría para poder actuar, Señor. Te pedimos por todos aquellos lugares en donde se predica hoy tu palabra, para que también tú los bendigas, para que tu espíritu pueda también acompañar a esa gente, Señor, y para que mucha gente pueda entregarte su vida, que es lo más importante. Te pedimos, Señor, para que el día de hoy tú nos acompañes y permitas que sea un día de bendición. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de ti, Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver el día de hoy un tema que se llama el plan de Dios para tu vida. Y vamos a ir a Jeremías 29:11. Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Es un versículo que ya hemos visto en algunas ocasiones, sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice hoy. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal. Aquí está hablando acerca de lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Eso significa que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No un plan general. Ahorita vamos a ver que realmente no es algo general y algo para todos sus hijos, no. Es algo específico preparado para cada uno de nosotros. ¿Tú sabías que Dios tiene un plan específico para tu vida? Tal vez no. ¿Qué significa que Dios tenga un plan? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios sencillamente es el propósito eterno y amoroso que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Este plan fue creado desde antes de que nosotros naciéramos. Este plan incluye desde la salvación de las almas hasta la restauración de la relación con Dios y el desarrollo y la plenitud y la felicidad del creyente. Porque realmente es algo completo. Dios no nada más ve un pedazo de la vida de una persona. Por eso aquí dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios tenía ya preparado desde antes de que naciéramos todo lo que nosotros íbamos a hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Este plan, ¿verdad? No es un plan común y corriente, tampoco es un plan mal hecho o improvisado, que hijo, pues ya nació esta persona, ¿verdad? Hay que ver qué hacemos con él, ¿no? El plan de Dios está perfectamente preparado, está trazado, está diseñado y personalizado para cada uno de sus hijos. Es decir, que tiene nombre y apellido. No es nada más al aventón, ¿verdad? Vamos a ver nada más en el nivel de, como dice la Biblia, ¿verdad? Es omnipotencia. Dice en Lucas capítulo 12 y versículo 7. ¿A qué nivel nos conoce Dios? A ese nivel es al nivel al que Dios, por eso preparó este plan. Por eso no es un plan, ¿verdad? Nada más así como que pues algo muy general, ¿no? Imagínense, ¿verdad? Esto es algo que a mí no deja de sorprenderme, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas 12:7? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Miren que todos los días se nos cae el pelo. Entonces sería casi imposible saber cuántos cabellos tenemos en este momento. Pues bueno, eso es lo que Dios conoce. Dios sabe exactamente todos los detalles, todo lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, y por eso es por lo que Dios preparó este plan, muy específicamente para cada uno de nosotros. En la Biblia podemos ver cómo Dios cumplió sus planes, ¿verdad? En la vida de muchos de sus hijos. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos, ¿verdad? Sin embargo, lo que debemos saber es que si tú naciste de nuevo, si tú le entregaste tu vida a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, ahora eres su hijo. Y entonces Dios te tiene preparado también un plan específico para tu vida. No es el plan de Abraham, no es el plan de Jacob ni el de José, ni es un programa de capacitación, ¿verdad?, para pastores y maestros, sino un plan especial y único, con tu nombre y apellidos. Y es ahí donde Dios quiere usarte, no en ningún otro lado. Ahorita vamos a ver precisamente eso, ¿verdad? Hay muchos cristianos que ni siquiera tienen claro cuál es el plan de Dios para sus vidas. Y por eso, pues no están trabajando como Dios lo planeó. Si tú hoy no tienes bien claro tu propósito, ¿verdad? Entonces pídeselo a Dios. Hay gente que me ha dicho, bueno, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios conmigo? Pídeselo a Dios.
Porque todos sus hijos, ¿verdad? Sin excepción, tienen un propósito específico para su vida. Dios no deja a nadie, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que Dios no deja a nadie sin un plan. Ahora, ¿cuál será el plan de Dios para nuestra vida? Porque es una de las preguntas que se hacen todos los cristianos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, los planes de Dios no siempre se llevan a cabo como Dios quiere. Dios quiere evitarnos muchos problemas, pero la rebeldía de sus hijos, ¿verdad? Se oponen a los planes y las cosas como Dios dijo. Son personas, ¿verdad? Que se desvían y Dios los jala. Recuerda que el pastor tiene un cayado en la mano, es para eso, para estar corrigiendo todas las desviaciones. Y se desvía y lo vuelve a jalar. Y se desvía y lo vuelve a jalar. No es el plan del pastor estar jalando las ovejas. Sin embargo, ¿verdad? Hay personas, hay ovejas que les gustan estarse desviando todo el tiempo, ¿verdad? No solamente una vez, 2 veces. Al fin y al cabo, ¿verdad? La ovejita termina en el redil, que es a donde el pastor la quiere llevar. Eso significa que los planes de Dios se tienen y terminan cumpliéndose, pero no como Dios lo quería, ¿verdad? El otro día hablaba yo con una persona. El caso de Jonás, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos a Jonás, era un profeta. Sin embargo, ¿verdad? Cuando él oyó el llamado de Dios, dice, se levantó diligentemente y corrió. Pero exactamente para el otro lado. Él dijo, me voy a esconder para irse lejos de la presencia de Jehová. ¿Será cierto que se puede ir lejos? ¿Cuál será el lugar lejos de la presencia de Jehová? Él creó todo el mundo, pero él todavía creía que se podía esconder y era un profeta de Dios, no era cualquier persona. ¿Cuántos cristianos les encanta llevarle la contraria a Dios? En este caso, ¿verdad? Jonás estaba haciendo todo lo que podía, ¿verdad? Para irse a todo lo contrario que Dios le había planeado. Para llevar la contraria a Dios. ¿Será cierto que le puedes llevar la contraria a Dios? Jonás dijo, yo no voy a predicar a Nínive. Y Dios le dijo, vas a ir a Nínive. Él dijo, voy para el otro lado. Hay muchos cristianos que intentan hacer lo contrario. Dios los lleva por un lado. Ah, no, Señor, voy para el otro. Su objetivo, ¿verdad? Era no hacer todo lo que Dios le había mandado. No era una omisión. No era una falta de atención. Era una actitud de completa rebeldía. De total oposición a lo que Dios le había mandado. Sin embargo, ¿verdad? Cuando Dios planea las cosas, si es algo que tenemos que entender, sencillamente se hacen. Independientemente de si a la gente le gusta, o si le parece, o si están de acuerdo con Dios. O peor aún, ¿verdad? Hay gente que incluso consciente y voluntariamente intentan sabotear y frustrar los planes de Dios. Ah, Señor, tú dices que es para allá, yo voy para el otro lado. Porque realmente así es, ¿verdad? Hay gente que tiene esa amargura y rencor, ¿verdad? Y lo lleva a hacer todo lo contrario. En el caso de Jonás, Dios tomó todas las circunstancias para volver a encaminar a Jonás. ¿Se acuerdan del cayado para Jonás? Fue un gran pez. Dijo, tú vas para allá y yo te regreso, ¿verdad? ¿Y a dónde creen que lo regresó? A Nínive. Es increíble, ¿verdad? Después de 3 días era para que él se hubiera muerto. De hecho, en los jugos gástricos, ¿verdad? En donde él viajó 3 días, imagínense, ¿verdad? Para que se volviera a cumplir, ¿verdad? El plan que Dios había trazado desde el principio. Dios dijo, vas a ir a predicar a Nínive. Ese era el objetivo. ¿Qué terminó haciendo Jonás? Terminó predicando en Nínive. Pero no solamente eso. Terminó achicharrado, quemado, exhausto, hambriento, maltratado, somnoliento, ¿verdad? Físicamente era un monstruo predicando. Y aún así, los ninivitas se convirtieron, como Dios también lo había planeado. ¿Cómo los planes de Dios se terminan haciendo, verdad? Con esos hijos rebeldes, ¿verdad? Pero todos morteados, cansados y maltratados, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? Es el profeta Balaam, otro profeta, ¿verdad? Que también era un profeta. Este profeta, ¿verdad? Dice que terminó bendiciendo el pueblo de Israel, como Dios así lo había planeado, ¿verdad? Este profeta, ¿verdad? Por poco y no vive para contarlo. Casi le costó la vida. ¿Cuántos cristianos hay que están en ese límite, ¿verdad? De la rebeldía y les cuesta, ¿verdad? Hasta su vida. Como en el caso de Saúl. Eso significa, ¿verdad? Que todos los hijos de Dios, tarde o temprano, de una forma o de otra, vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios. Como yo le decía a una persona, entonces, ¿qué necedad y qué necesidad de pasar primero por todo tipo de calamidades y problemas
para terminar de todas formas obedeciendo lo que Dios te mandó. Cuando puede ser tan sencillo, ¿verdad? Cuando Dios te habla, Dios quiere evitarte muchos problemas y dolores de cabeza. Y por eso nos dice las cosas. No es para llevarnos la contraria ni para ver cómo nos ofende, ¿verdad? Nosotros por nuestra arrogancia, por nuestro orgullote, no alcanzamos a ver, no aceptamos ni oímos su voz. Y entonces vienen los problemas que Dios no quería. Para hacernos despertar y tener la actitud correcta. Para entonces, ¿qué creen? Obedecer. Y estar en el plan. Ahora veíamos esto, ¿verdad? Que Dios tiene un plan específico para cada uno de sus hijos. Este plan, ¿verdad? Es para cada uno de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos en su obra. Porque para Dios ninguno de sus hijos se queda desocupado. Vamos a ver lo que dice Lucas. Vamos a Lucas capítulo 10 y versículo 2. Ahorita estamos en Lucas, ¿verdad? Capítulo 12. Vamos al 10, una hoja atrás, ¿verdad? Y el versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que la mies en verdad es mucha. Hay mucho trabajo. Eso significa, los campos, dice, están blancos para la nieva, para la siega. Pero los obreros son pocos. ¿Qué significa? Que no alcanzan los obreros. Los obreros que quieran realmente trabajar. Hay mucho trabajo y poca gente que quiera meterse a los campos. Por eso dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso significa, ¿verdad? Que la obra de Dios es muy extensa. De hecho, hay más trabajo que obreros. Por lo que no hay pretextos para que ninguno de sus hijos se quede desocupado y para que esté sin trabajo, ¿verdad? En la obra de Dios hay mucho trabajo que hacer. Y por eso todos los hijos de Dios, sin excepción, están llamados a trabajar en su obra. No nada más algunos, ¿verdad? No hay nadie que esté exento de este llamado. No es solamente para los pastores, tampoco es solamente para evangelistas, es para todos los hijos de Dios. Dios tiene trabajo para todos sus hijos. Vamos a ver un pasaje que me gusta mucho, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 20 y versículo 6. Esta es una parábola narrada directamente por Jesús. Mateo capítulo 20 y versículo 6. No vamos a ver todo el pasaje, probablemente es extenso, pero nada más vamos a ver algunos de los detalles de este capítulo, ¿verdad? Mateo 26. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Salió cerca de la hora 11. Esta es una parábola narrada directamente por Jesús acerca, dice, del reino de los cielos, que es semejante a un padre de familia que salió a contratar obreros para su viña. Y sale a la primera hora y encuentra a unos obreros y le dicen, vayan a trabajar en mi viña, y dice, y yo les voy a dar lo que sea justo. ¿Pero qué creen? No termina ahí, ¿verdad? Dice, y vuelve a salir a la hora tercera y encuentra a otros y los manda. Sale a la hora sexta y los manda. Sale a la hora novena y los manda. Dice, sale a la hora 11 y vuelve a encontrar a otros y también los manda a su viña. ¿Todos? Imagínense, ¿verdad? Oye, pues ¿cuántos obreros estás mandando, verdad? Significaba que la obra, ¿verdad? Era extensa. Le faltaron obreros, ¿verdad? No mandó más porque no había más. Dice que todos, ¿verdad? Al pagarles el jornal, el padre de familia le dice, empieza desde los postreros hasta los primeros. Dice, y cuando llegan los que habían trabajado una hora, ¿verdad? Porque de la hora 11 a la 12ª, que es cuando se terminaba el trabajo, dice, pues llevaban una hora. Dice, y les pagaron un denario. Los primeros, cuando vieron eso, dijeron, no, hombre, pues nos va a ir rete bien, ¿verdad? Porque ellos trabajaron una hora, imagínate los que trabajaron 12. Dice, en ese momento, ¿verdad? Cuando les empiezan a pagar el jornal, ¿cuánto les pagaron a todos? A todos parejos un denario. ¡Ay, pero qué injusto!, ¿no, señor? Oye, señor, y como dicen aquí, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 12? De primera impresión, esto parece injusto. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Parece injusto. Oye, señor, pero pues ¿cómo trabajan una hora y nosotros trabajamos 12? Y sí, ¿verdad? Como dicen ellos. Dice, hemos soportado la carga y el calor del día. Sin embargo, ¿verdad? La parábola no está hablando de una igualdad laboral. No está hablando de un sindicato de trabajadores, ¿verdad? Se refiere más bien a las oportunidades que Dios les da a todos para el arrepentimiento.
Vamos a ver, por eso dijo el versículo 16 exactamente a qué se refería. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son los llamados, todos, de hecho, son todos llamados. Y pocos son los que reaccionan. Muy pocos son los escogidos. Esta parábola ilustra las múltiples oportunidades que tiene una persona de salvación. Dios llama a la puerta del corazón a toda la gente desde las etapas más tempranas de su vida. Y no se cansa. Imagínense, ¿verdad? Dice, salió a la hora primera, a la tercera, a la sexta, a la novena, a la 11ª, a todas horas, ¿verdad? Hasta el último momento, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? No toda la gente lo acepta. Hay mucha gente que lo rechaza categóricamente, ¿verdad? Me acuerdo de un corito, ¿verdad? El de las 3 etapas, y así habla, cómo Dios sale y habla a la gente cuando son jóvenes. No, señor, ahorita no tengo tiempo para ti, tengo muchas actividades. Y sale en la tarde, no, señor, ahorita me voy a casar, ahorita ni se te ocurra, ¿verdad? Y si sale en la noche, y hasta entonces lo aceptan, ¿verdad? Es decir, cuando ya se les fue, pues todas las oportunidades del mundo, ¿verdad? Y hay gente que literalmente desperdicia, ¿verdad? Toda su vida. Hay mucha gente, ¿verdad?, que recibe las llamadas de Dios una y otra vez, incluso hasta el último momento. Hay quienes desperdician literalmente toda su vida. Dios lo está llamando una y otra vez, ¿verdad? Y echan por la borda, ¿verdad? Y lo menosprecian y lo aceptan hasta el último momento. Definitivamente, una persona que recibe a Cristo, como dice aquí, va a ir al cielo. Pero la diferencia, ¿verdad?, es que no tendrán todas aquellas recompensas de aquellos que sí sufrieron penalidades como buen soldado de Jesucristo, como dice 2 Timoteo 2:3. Esa es la diferencia, ¿verdad? No es nada más gratis, ¿verdad? Una persona que ha estado trabajando, ¿verdad?, que ha estado en el mundo, que ha estado en la cosecha, pues desde luego que va a tener una recompensa. ¿Qué mejor recompensa, verdad? Ya es estar en el cielo. Sin embargo, todos estos galardones que Dios va a traer a aquella gente que realmente lo acepte. Ahora, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que el plan de Dios, muchas veces, ¿verdad?, la gente, o como Jonás, o como Balaam, como ya vimos muchos casos, ¿verdad?, no aceptan el plan de Dios. Señor, no me gusta, ¿verdad?, lo que tú dices. Lo primero que hay que hacer con el plan de Dios es aceptarlo. Ahora, aceptar no es lo mismo que hizo Jonás, ¿verdad? No es resignarse, ¿verdad? No es conformarse, es decir, pues no tenía de otra, ¿verdad? Es como la gente que dice, pues ya ni modo, pues ya qué, es mejor que nada, ¿verdad? Pues yo ni quería, Señor, pero pues bueno, pues ahí voy, ¿verdad? Aceptar es entender, ¿verdad?, que el único lugar en donde Dios nos va a usar con todo su poder es exactamente en el lugar que Él planeó. Porque ahí, como dice el Salmo 133, envía a Jehová bendición y vida eterna. Qué mejor, ¿verdad?, que estar en el lugar en donde Dios nos ha puesto, ¿verdad?, donde Dios ha planeado. Ahí realmente es donde vamos a recibir bendición. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Génesis 24 y versículo 50. Otra de las historias, ¿verdad?, en donde habla acerca de esto. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo la gente no reacciona hasta 1 y 50,000 veces, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 24 y versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Qué increíble. Aquí esta historia, ¿verdad?, este pasaje, vemos cómo Dios preparó a Rebeca, quien iba a ser la esposa de Isaac. De entre todas las mujeres que había en esa época, ¿verdad?, en esa región, Dios escogió a una, y solo a una, para Isaac. Ahora resulta que esta señora, ¿verdad?, esta Rebeca, pues estaba lejísimos de Isaac. Parecía imposible que realmente fuera a ser la esposa de Isaac, aunque estuvieran muy alejados, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios dice algo, sencillamente las cosas se hacen. Dice que después, ¿verdad?, Abraham le dice a Eliezer que vaya a buscarle esposa a su tierra y a su parentela, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?, ¿saben cuál fue la respuesta de Eliezer? Le dijo, dice, pues quién sabe, dice, porque a lo mejor yo le puedo decir 1000 cosas, pero ella no va a querer venir. Dice, mira, si ella no quiere venir, tú vas a estar libre de esta promesa, ¿verdad? Dice, sin embargo, dice, yo voy a orar para que Dios te acompañe. Y eso cambia las cosas totalmente.
Resulta, ¿verdad? Que llega Eliezer y pues él todavía estaba preocupado, ¿verdad? Híjole, señor, pues quién sabe, ¿verdad? Cómo sean aquí las muchachas, ¿verdad? Dice, y entonces aquella doncella, ¿verdad? Que me dé de agua, de tomar, y esto y el otro, ¿verdad? Dice que esa sea la que realmente tú has escogido. Dice, no acaba de hablar él cuando se presenta esta persona, ¿verdad? Rebeca. Y dice que entonces él se le ocurre nada más hacerle una pregunta. Oye, ¿me puedes dar de beber? Y entonces dice, sí, claro. Dice, bajo a su cántaro y le da de beber. Dice, y después, dice, y también le voy a dar a tus camellos. Dice, Eliezer, dice, guardó silencio para ver si Jehová había prosperado su viaje. Dice, increíblemente ve cómo todos los detalles que él había dicho se empezaron a cumplir. Qué maravilloso es ver con tus propios ojos cómo Dios te empieza a contestar. Por eso, ¿verdad? Cuando llegan aquí con Labán y con Betuel, ¿verdad? Labán era el hermano de Rebeca, ¿verdad? Betuel era su padre. Dice que cuando llegan, ¿verdad? Por Rebeca y se le van a llevar a otro lugar, imagínense, ¿verdad? Oye, nos vamos a llevar a tu hija, ¿verdad? ¿A dónde te la vas a llevar? No, pues bien lejos. No, pues no salen ni a la esquina, ¿verdad? Pero imagínense, dice que cuando Labán y Betuel oyen toda la historia que les empieza a contar Eliezer, ¿verdad? Y cómo Dios movió todas las cosas, ¿qué dijeron ellos? Dice, respondieron, de Jehová ha salido esto. ¿Eso qué significa? Que realmente, ¿verdad? Tanto Labán como Betuel, ¿verdad? Respondieron de Jehová. Eso se dieron cuenta que ese era el plan de Dios, que no se lo estaba inventando Eliezer, ¿verdad? Y menos Abraham. Una de las cosas que hay que aprender es a discernir cuando algo viene de Dios y cuando otra también no viene de Dios, ¿verdad? La Biblia no habla mucho de Betuel. Sin embargo, dice que Betuel identificó de inmediato el plan de Dios. Lo mismo que Labán. Hay muchos cristianos, ¿verdad? Que aunque lo tengan enfrente, no se dan cuenta del plan de Dios. Ahora, una de las cosas que vemos, ¿verdad? Como dice en este mismo versículo, que Labán y Betuel respondieron, de Jehová ha salido esto. Dice, no podemos hablarte malo ni bueno. ¿Qué significa no podemos hablarte malo ni bueno? Ellos entendieron, ¿verdad? Que cuando Dios había determinado algo, no se puede negar, ni se puede contradecir. Hay muchos cristianos, ¿verdad? Como ya vimos, ¿verdad? El caso de Balaam, el caso de Jonás. Ah, no, señor, y van para el otro lado, ¿verdad? Digo, qué bueno que en este caso Betuel y Labán respondieron con la actitud correcta. Se dieron cuenta que cuando Dios habla, debemos guardar silencio y aceptar con humildad su voluntad. Como dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso significa que si Dios determina tal o cual cosa, sencillamente se va a hacer, aunque a nosotros no nos parezca, ¿verdad? Eso significa que el llamado de Dios no es opcional. No importa si queremos o no, si nos sentimos capacitados o no. Cuando Dios llama a alguien, es porque tiene un trabajo muy especial para él y solamente para él. No podemos decir, Señor, pues dáselo al vecino, ¿verdad? Ahora, no es tampoco un llamado universal, ni es un llamado estándar para todas las personas, incluso dentro del mismo ministerio. No es el mismo trabajo que realiza un pastor en África que el que lo hace en Europa, porque Dios tiene un plan distinto, ¿verdad? Lo que sí vemos, ¿verdad? Es que los planes de Dios se cumplen o sí, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Ahorita veíamos en el caso de Abraham, ¿verdad? De Eliezer, que van y son cosas totalmente adversas, ¿verdad? Imposibles, una en un billón de posibilidades. Sin embargo, Dios hace que se den. A pesar también de los hijos necios, rebeldes y desobedientes. Incluso a pesar de aquellos que quieren llevarle voluntariamente la contraria a Dios para frustrar sus planes, incluso como el diablo y sus ángeles. Ellos se oponen para que no se hagan las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene forma de hacer las cosas, ¿verdad? En el libro de Job, ¿verdad? Por ejemplo, se menciona cómo Satanás se presenta 2 ocasiones delante de los hijos de Dios y Dios le dio instrucciones muy precisas, ¿verdad? Tú vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y vemos que el diablo no lo cuestionó, ¿verdad? Y el diablo hizo tal como Dios le dijo. Porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Eso significa, ¿verdad? Que ni siquiera el mismo diablo puede cambiar ni alterar los planes de Dios. Ahora, muchas veces no es fácil aceptar el lugar que Dios nos asignó.
¿Se acuerdan de Moisés? En el libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulos 3 y 4, digo, no lo vamos a ver ahorita, pero habla acerca del llamado de Moisés. Dios le habla con Moisés en una zarza, ¿verdad? Y le dice, yo quiero que tú vayas y liberes a mi pueblo. Sin embargo, ¿verdad? Pues Moisés dijo, no, Señor, ¿cómo que voy a liberar a tu pueblo, verdad? En el caso de Moisés, ¿verdad? Él puso 50,000 pretextos. Cuando hoy están en la zarza, ¿verdad? Y Dios le dice, vas a hacer esto y vas a hacerlo. Le da una serie de milagros y le dice, no, Señor, ¿sabes qué? Mejor envía por el que tienes que mandar, pero yo no voy. Dice que en ese momento Dios se enojó con él, ¿verdad? ¿Y sabes qué? No te estoy pidiendo tu permiso, te estoy avisando que vas a hacer tal o cual cosa. Eso significa, ¿verdad? Que realmente Dios va a hacer su plan con nosotros. Ahora, los planes de Dios no son intransigentes. Los planes de Dios son adecuados y son justos. Vamos a Mateo, capítulo 25 y versículo 15. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos, verdad? Y vamos a ver aquí exactamente eso. ¿Qué pasa con los talentos? Mateo 25 y versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dice que este rey, o este padre de familia, dice, le dio 5 talentos a una persona, a otro le da 2 y a otro le dio solamente 1. Oye, Señor, ¿pero por qué, verdad? Dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Pero es interesante ver, ¿verdad? Que en esta parábola de los talentos, todos recibieron talentos. Unos más, otros menos, de acuerdo con su capacidad. Dice, pero nadie se quedó con las manos vacías. Era para que no le hubiera dado ni nada, ¿verdad? Al que recibió uno. Dice, pero sin embargo Dios le dio aunque sea un talento. Ahora, ¿qué es un talento, verdad? Los talentos son los dones o las capacidades para realizar una tarea específica. Eso es lo que Dios nos ha dado. Que no lo sepamos es otra cosa, pero eso es lo que Dios nos ha dado. En su maravilloso plan, ¿verdad? Dios repartió dones o talentos a todos sus hijos, sin excepción. No hay ninguno que no tenga al menos un don especial, algo que Dios le encargó a él en lo particular. Ahora, en la obra de Dios hay diferentes dones, diferentes talentos, no todos tienen lo mismo, ¿verdad? Es como nuestro cuerpo, como decía Pablo, ¿verdad? Dice, en todo el cuerpo, cada uno tiene una función diferente, ¿verdad? Vamos a ver Efesios, capítulo 4, versículos 11 hasta el 14. Efesios 4, 11, vamos a empezar por ahí. Vamos a ver qué interesante es, ¿verdad? Porque estos dones no son ocurrencia de alguien, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió, Señor, que iba a ser fulano, que iba a ser perengana actividad, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 4, 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice él mismo. Ese él mismo significa Dios fue el que lo repartió, como él quiso. No podemos decir, no, Señor, a mí no me parece, ¿verdad? Por eso fue Dios quien lo planeó, lo diseñó y lo asignó a cada uno de sus hijos. Aunque no nos parezca, ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo, o aunque pensemos que es todo lo contrario. Aquí habla solamente de 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, hay muchas actividades. No todos hacen la obra, ¿verdad? Todo el mismo trabajo. Sin embargo, vemos que Dios nos va a usar de una forma o de otra en la obra, ¿verdad? Es muy común que cuando Dios nos da un talento, nosotros de inmediato ponemos 1 y 100,000 pretextos para no recibirlo. No, Señor, a mí ni me lo des, ¿verdad? A mí ni me voltees a ver. Ahorita veíamos el tema de Moisés, ¿verdad? Vamos al capítulo 3 de Éxodo. Vamos a ver el versículo 10, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué es lo que tenía que hacer, verdad? En Éxodo capítulo 3 y el versículo 10, Dios se le aparece en una zarza y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas esto. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué está haciendo Dios? Le está dando una tremenda encomienda, una tremenda responsabilidad.
Para Moisés parecía una tarea imposible. Además, ¿verdad? En ese momento Moisés era un prófugo de la justicia en Egipto. Por eso inmediatamente Moisés empieza a quejarse. No, señor, yo a Egipto pues ni por equivocación, ¿verdad? Como era de esperarse, ¿verdad? Moisés inmediatamente se negó, una y otra vez, con una serie de excusas y pretextos, ¿verdad? Hasta un punto, ¿verdad? En el que Dios, como dice aquí, se enoja con él y le dijo, mira, de todas maneras vas a ir, con pretextos, sin pretextos, es que no puedo ni hablar, vas a ir, ¿verdad? Y tú vas a hacer lo que yo te diga, ¿verdad? Cuando Dios nos manda, ¿verdad? También nos capacita. No solamente nos manda. Y no es que Dios no supiera que era torpe de lengua, ¿verdad? No se le había olvidado que era un prófugo de la justicia en Egipto. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que desde nuestro punto de vista parece ir en contra de lo que Dios nos está mandando. Oye, Señor, pero es que no puedo, ¿verdad? Ahorita veíamos en Efesios, ¿verdad? En Efesios 4, el versículo 12. Ahorita de lo que estábamos viendo, ¿verdad? ¿Para qué es el plan de Dios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué quiere Dios de nuestra vida? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El plan de Dios tiene dos propósitos. Como dice aquí, el primero de ellos es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Desde luego que cuando empezamos a trabajar en la obra de Dios, pues somos inexpertos y tenemos mucho que aprender desde nuestro carácter, ¿verdad? Nuestra paciencia, la prudencia. Hay un sinfín de cosas que Dios necesita empezar a enseñarnos. Como en el caso de Pedro, ¿verdad? Era un pescador. Su forma de hablar, su forma de vestirse, su forma de decir las cosas era pues de una forma totalmente diferente a como él terminó. El caso de Juan, el caso de Pedro, el de Pablo, ¿verdad? Y en fin, de todos sus hijos, ¿verdad? Como todos necesitamos empezar a crecer y a madurar. Dice que la segunda parte, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo, verdad? Esta expresión, el cuerpo de Cristo, se refiere pues, a la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros, todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, ¿verdad? Ahora, aquí dice bien claro que la iglesia debe ser para edificación, no para discusión ni para contención. Dice en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Claro, ¿verdad? El otro día hablaba yo con una persona, ¿verdad? Acerca del matrimonio, ¿verdad? Y me dice, no, es que yo me divorcié. Dice, ¿por qué nada más nos la pasábamos peleando? Dice, yo no quiero regresar, ¿por qué no quiero estar peleando? Pues claro. Le dije, ¿y tú sabes que la Biblia dice lo mismo? Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis. Si os mordéis, si os coméis, pues claro, te vas a terminar consumiendo. No es el plan de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios planeó? Y no solamente en el matrimonio, en la iglesia en general, ¿verdad? Como dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Eso es lo que Dios planeó. Habitar juntos en armonía. No es estar juntos para estarte agarrando el chongo, ¿verdad? No es el plan de Dios. Por eso, ¿verdad? En la iglesia, en el matrimonio, en tu familia, en todos lados tienes que estar en armonía. Ese es el plan de Dios. Vamos a continuar aquí en Efesios capítulo 4, al versículo 13. Estamos viendo que esto es un camino progresivo, ¿verdad? Gradual. Vamos a Efesios capítulo 4 y ahora el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas, desde luego que vamos a cometer una serie de equivocaciones por ignorancia, por omisiones, por una serie de cosas que necesitamos ir perfeccionando. La gente que hoy ya es un experto, pues tiene un camino que ya han dado, ¿verdad? Y que ha practicado hasta que obviamente va agarrando experiencia. Dice aquí hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es la unidad de la fe? ¿Que estemos todos juntitos? ¿A qué se refiere la unidad de la fe? Que todos creamos o pensemos lo mismo. A que todos actuemos al 100% de lo que Dios había planeado. Esa es la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios.
Ahorita ya estamos al 100% del conocimiento del Hijo de Dios. Pues no, claro que no, todos los días tenemos que ir a Dios para que Él, ese es nuestro objetivo, nuestra meta, ¿verdad? Por eso es por lo que no podemos decir, Señor, pues es que yo ya me las sé de todas, ¿verdad? Ya no te necesito. Por eso nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante todos los días. Ese es el plan de Dios. Por eso dice aquí, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese todo significa que Dios no deja atrás a nadie. No se le olvida ninguno de sus hijos. Dios tiene cuidado de todos, a pesar de que seamos muchas veces desobedientes, ingratos, rebeldes, insolentes. ¿Se acuerdan de Jonás? Con toda su necedad, ¿verdad? Dios nunca dejó de trabajar con él. Él, sin embargo, toda su vida se la pasó quejando, reclamándole a Dios. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Era para que hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues ahí te ves, ¿verdad? Hazle como puedas. Toda su vida siguió trabajando con él. Hasta el último de su último momento, ¿verdad? No habla mucho de Jonás, pero todo el tiempo, ¿verdad? Del libro de Jonás, sigue Dios trabajando con él. Y prepara una calabacera, y prepara un gusano, y prepara el sol, el viento solano. Dios siempre sigue trabajando con nosotros. Ese es su plan. ¿Para qué? Como dice aquí en Efesios, ¿verdad? 4, ¿verdad? Ahora el versículo 14. ¿Cuál es el objetivo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué tiene que ver Dios con los niños? ¿Está peleado con los niños? Pues no. Cuando menciona a los niños, ¿verdad? Dice que Dios no quiere niños en la obra, no es por su inocencia, sino por su inmadurez. Dios quiere hijos maduros, firmes, estables, que no se dejen llevar pues por cualquier vientecillo de doctrina. Tenemos que aceptar que Dios, ¿verdad? Fue el que nos dio esos dones, esos talentos, desde su visión y su infinita sabiduría. Y Dios no se equivoca. Sí, efectivamente, cuando Dios nos da un talento, lo más seguro es que no tengamos ni idea de lo que tenemos en las manos. Y que no sepamos cómo usarlo, ni cómo trabajar con él. Entonces, en lugar de negarnos, ¿verdad? O de rechazarnos, lo primero que tenemos que hacer, como veíamos ahorita, pues es aceptarlo. Porque como ya vimos, los dones de Dios no son negociables, ¿verdad? Entonces, con Dios significa, pues no hay reclamos, no hay devoluciones, no hay permutas, ni tampoco intercambios. Oye, pues te lo cambio, ¿verdad? A mí no me gustó el que me tocó, pues te lo cambio, ¿verdad? A ver qué pasa. Si Dios nos dio un don, el que sea que nos haya dado, ¿verdad? No va a haber nada ni nadie en el mundo que lo pueda cambiar. Y como no hay forma de cambiarlo, ¿verdad? De olvidarlo y de hacer como que no, entonces lo mejor que podamos hacer es obedecer, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Tenemos que aceptar nuestra posición, ya que es el lugar que Dios determinó exclusivamente para nosotros. Es ese y no otro más. Hay mucha gente que quiere darle vueltas y hacerse como que no existe, ¿verdad? Es como una reservación, ¿verdad? Cuando tú vas a una conferencia o en un avión, ¿verdad? Y te dicen ya tienen tu lugar donde ya está reservado por nombre y apellido. No lo puedes cambiar, ¿verdad? No puedes, yo voy a sentar allá, ¿verdad? No, ya tienes tu lugar, ¿verdad? Tenemos que aceptar la voluntad de Dios y su plan con la actitud correcta. Hay muchos cristianos que terminan obedeciendo. Sí, pero de malas, refunfuñando, quejándose de todo. Y ese tampoco es el plan de Dios. Hay gente que va nada más quejándose de todo en la vida, ¿verdad? Para poder aceptar la voluntad de Dios, primero necesitamos ver la mano de Dios en lo que está pasando. Hay cristianos que no se dan cuenta de que todo viene de la mano de Dios. Si tú no ves la mano de Dios en todo lo que te está pasando, seguramente te vas a encontrar luchando contra Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5 y versículo 39. Vamos a ver una persona, ¿verdad? Que se llamaba Gamaliel. Y que en ese momento, ¿verdad? Dijo algo muy cierto. Dice, si tú quieres deshacer una obra que viene de Dios, no la vas a poder tocar. ¿Qué dice Hechos 5:39? Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Cuántos cristianos hay luchando contra Dios? Ahora, ¿le vas a ganar? Pues no.
Entonces, ¿qué estás haciendo luchando contra Dios? Le estás desgastando. Así Balaam, así Jonás y una serie de cristianos están luchando contra Dios y quieren algún día con una esperanza de ganarle. Es imposible. Ahora, cuando recibamos, ¿verdad?, nuestro talento, debemos pedirle a Dios 3 cosas. La primera de ellos, tenemos que pedirle que nos dé sabiduría y gracia para saber cómo usarlo. Porque no sabemos qué tenemos en las manos. Muchas veces, ¿verdad?, el motivo de rechazar algo es por el miedo de no saber qué es, para qué sirve y menos cómo se usa. Es como una herramienta, ¿verdad? Una herramienta pero mal usada. Oye, ¿tú puedes usar unas pinzas como un martillo? Pues sí, ¿verdad? Definitivamente sí puedes. Sin embargo, no es el propósito para el que fue diseñado. Muchos de los errores que comete la gente en el mundo es por ignorancia. Es por no tener bien claro qué tienen en las manos, para qué sirve y sobre todo, cómo se usa. Tú puedes agarrar una cacerola y ocuparla como carretilla, pues también te la vas a echar, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que me tocó a mí ver, ¿verdad?, que echaban a perder un carro, ¿verdad? Un carro estándar, porque no saben y quieren usarlo como si fuera automático y le aceleran hasta que le truenan la máquina, ¿verdad? Eso habla de desconocimiento. De la misma forma, debemos usar el talento que Dios nos dio única y exclusivamente para lo que Dios lo planeó y lo diseñó. No como nosotros queramos o en nuestro saber y entender. Eso es mal usar y desperdiciar no solo el talento, sino el poco tiempo que tenemos en esta tierra para trabajar en su obra. ¿Cuánto tiempo tenemos? No podemos estar, híjole, pues se me fueron 20 años, ¿verdad? Pues no, ese tiempo ya no regresa. En segundo lugar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé diligencia para poner manos a la obra. No solamente, ¿verdad?, conocerlo. Hay mucha gente que sabe hacer las cosas, pues no las quiere hacer. En la parábola de los talentos, ¿verdad?, es importante notar que el que recibió un talento no dijo nada. No se quejó, cuando lo recibió, pero sencillamente no lo usó. Mejor fue y lo escondió. Como una papa caliente, ¿verdad? Se le hizo bien fácil enterrarlo y esconderlo para desaparecerlo del mapa. Él dijo, pues yo ya no lo veo, ¿verdad? Él dijo, con eso me deslindo de mi responsabilidad. Como hacerse que no existe y que para él se acabó esa responsabilidad. No así, ¿verdad? Los que recibieron 2 y 5 talentos, ¿qué fueron? Hicieron y fueron y negociaron hasta ganar exactamente la otra misma cantidad. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Eso habla de que no todos los cristianos quieren ir a la obra. Saben que tienen que ir, saben en dónde los quiere usar Dios, pero no se quieren mover. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y una serie de cosas que nos menciona ahí Pedro, ¿verdad? Dice, pero tenemos que poner toda diligencia. Eso es lo que tenemos que hacer. El mejor lugar donde podemos invertir todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo es en la obra de Dios. Y siempre debemos estar dispuestos a atender el llamado de Dios. Vamos a ver también Romanos, capítulo 12 y versículo 11. Hay cosas que requieren hacer tal o cual cosa, ¿verdad?, de una forma. Otras no. Vamos a ver cómo dice aquí, ¿verdad? Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia? Pues la obra de Dios. Es la parte más importante. Eso requiere diligencia, dice, no perezosos. Ahorita hablábamos del mensaje pasado, ¿verdad? Cuando compara la hormiga con un perezoso. Son todo lo contrario. En la obra de Dios, como dice aquí, no perezosos. Como cuando ponen en los cartelones de que están solicitando personal, ¿verdad? Ah, pero con ganas, muchas ganas de trabajar, ¿verdad? Así está recalcando aquí Pedro, ¿verdad? No perezosos, esos no sirven. Dice lo que requiere diligencia. La obra de Dios es algo que sí requiere diligencia. Eso significa que la diligencia no es un adorno del cristiano, más bien es algo necesario, es algo que debe ser parte de su carácter. Hoy hay muchos indolentes y negligentes en la obra. Ahora, ¿tú puedes pasar por indolente y por negligente? ¿Sabes qué pasa con un negligente en la obra?
o es diligente o negligente. ¿Qué pasa si nosotros no somos diligentes? Pues no ¿Tú crees que lo puedes dejar así? Señor, pues yo no hago la obra y el plan, pues bríncale, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Hay muchos cristianos que no quieren. Sencillamente dijeron, y de aquí no me muevo. Y hazle como quieras, Señor. ¿Será cierto que puedes dejar que pase el tiempo así nada más y tu trabajo por ahí esperando? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una persona, un cristiano que no pone diligencia a las cosas que has oído, es decir, cuando Dios te habla, dice, se va a deslizar. Te vas a deslizar, te vas a apartar y vas a caer de los caminos de Dios. No es cierto, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, pues yo ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Aquí me quedo. No es cierto. Es una arena movediza, no te puedes quedar ahí. Si Dios dice aquí, ¿verdad?, que es necesario, como dicen Hebreos, significa que es vital para el cristiano. No es algo opcional. Por lo que entonces debe ser parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? Como el respirar, el comer, la diligencia debe ser lo mismo. En tercer lugar, tenemos que pedirle que nos dé de su guía y de su bendición, para que podamos usar los dones sabiamente. ¿Cómo es usar los dones sabiamente? Es para su honra y para su gloria. La parte más importante del trabajo que hacemos en la obra de Dios la hace precisamente Dios. Es con su ayuda, con su protección y con su bendición. Si queremos hacer el trabajo solos y por nuestra cuenta y no lo invitamos y no consultamos primero con Él, solo nos vamos a desgastar. Vamos a desperdiciar nuestro tiempo y nuestros talentos que Dios nos dio. Vamos al Salmo 127 y versículo 1. Para todos aquellos, ¿verdad?, que quieren aventársela y decir, Señor, pues yo me voy solito, ¿verdad? Y no te necesito en mi vida. Hay mucha gente que quiere siempre llevarle la contraria a Dios, ¿verdad? Y dice una cosa, no, Señor, a mí me parece perfecto como yo hago las cosas, ¿verdad? Salmo 127 y versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice bien claro que si tú no invitas a Dios, ¿verdad?, a tu obra, a edificar tu casa, en vano estás haciendo tu trabajo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Oye, ¿la guardia para qué es? Específicamente para eso. Dice, es en vano si Dios no va contigo. En resumen, si Dios no va con nosotros, nada de lo que hagamos nos va a salir bien. Incluso, ¿verdad?, aunque estés trabajando en su obra. Hay muchos cristianos que, bueno, pues tú en la obra, ¿verdad? Si no está Dios contigo, es en vano todo lo que puedas hacer. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 33 y versículo 15. De una persona que entendió precisamente eso. Oye, Señor, sí voy a ir, pero si tú no vas conmigo, ni a la esquina. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros todas las mañanas. Señor, acompáñame, si tú no vas conmigo, me va a ir re mal. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques. No, Señor, si tú no vas conmigo de aquí, no me muevo. Esa debe ser la actitud correcta. Yo quiero hacer, ¿verdad?, lo que tú me dijiste, pero quiero que tú vayas conmigo. Hay muchos cristianos bien intencionados, pero autosuficientes. Son los que les gusta hacer la obra de Dios a su manera, y eso Dios no lo bendice. Es muy claro. Tenemos que entender que tiene que ser a la forma y a la manera que Dios planeó, incluso en el tiempo en el que Dios lo planeó. No podemos forzar las cosas, ¿verdad?, para que se den cuando nosotros queramos. Es que, Señor, yo no tengo tu tiempo, ¿verdad? Yo quiero que sea ahorita, ¿no? Se tiene que ejecutar incluso en el tiempo de Dios. Hay muchos cristianos, ¿verdad?, inclusive en su segunda venida. Hay muchos cristianos que le han puesto hasta fechas. Señor, es que tienes que venir y ya me parece correcto que va a ser para la fiesta de no sé quién, ¿verdad? ¿Y qué creen? Pues pasa la fiesta y pues nada. Porque Dios no tiene, ¿verdad?, compromisos con nadie. Porque los planes de Dios no son nuestros planes.
Hay mucha gente que no lo ha entendido de esa forma. Hay una diferencia abismal. Vamos a Isaías 55 y versículo 9. Hay gente que quiere pensar que lo que él hace está bien y que Dios todavía tiene que consentir lo que a él se le ocurrió. Isaías capítulo 55 y versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Alguna vez hemos visto nosotros los cielos y la tierra? ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, los pajaritos, ¿verdad? Vienen abajo y están ahí, pero ellos, cuando tienen que emigrar o migrar, ¿verdad? Viajar grandes distancias, pues no andan aquí en la tierra ni se van caminando, ¿verdad? No agarran el autobús. Y se van hasta las nubes, ¿verdad? Se van lejísimos. Y entonces, ese ambiente de andar en las nubes es totalmente distinto que estar aquí en la tierra. Dice la Biblia, ¿verdad? Que así son los pensamientos de Dios. Totalmente distintos. Mientras que nosotros andamos viendo la contaminación y los carros y los charcos, Dios anda hasta arriba. Nada que ver. Por eso tenemos que entender, ¿verdad? Y aceptar los planes como Dios los trazó. La única forma de obtener la bendición completa de Dios es obedeciendo completamente y con una buena actitud para que disfrutemos el viaje, para que disfrutemos nuestro peregrinar en esta tierra. Y no va a ser siempre fácil, ¿verdad? No va a ser siempre miel sobre hojuelas. Aparentemente, ¿verdad? Va a haber cosas en las que no va a ser tan tranquilo. A veces va a ser en medio de una tormenta, pero con la ventaja de que Dios va con nosotros. Y eso cambia todas las cosas. Como el arca de Noé. Pasó por la tempestad, ¿verdad? Por el diluvio. Acabó con todo el diluvio, menos con el arca. Porque en el arca adentro iba Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Incluso, ¿verdad? Las terribles tormentas por las que podamos pasar no nos van a mover si Dios está en esa arca. Por eso, ¿verdad? Dios necesita obreros dispuestos a trabajar bien en el lugar donde Dios nos ha puesto. Que estemos contentos, que estemos dispuestos a hacer su obra. Ese es el obrero, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros seamos, que aceptemos su plan y que estemos trabajando. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Sabemos que ya está pronta nuestra venida, ¿verdad? Nuestro irnos con Cristo. Mientras tanto, tenemos que trabajar y trabajar bien donde Dios nos ha puesto. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, por todas las cosas que tú nos has mostrado. Te pedimos para que tú nos hagas un siervo dispuesto, Señor, para trabajar en tu obra. Sabemos que nos queda poco tiempo. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a trabajar diligentemente, Señor, poniendo manos a la obra en lo que tú quieres que hagamos. Te pedimos, Señor, si es que aún no lo sabemos, que tú nos muestres en dónde nos quieres usar. Sobre todo, prepáranos, capacítanos, Señor, y úsanos para tu honra y para tu gloria. Te pedimos para que nosotros estemos dispuestos a servirte y sobre todo que seas tú el que nos acompañe, Señor, para que tú nos des bendición en todo lo que hagamos. Te pedimos para que nosotros nos des un corazón dócil, Señor, y noble para ir a donde tú vayas con nosotros. Te pedimos, Señor, también para que nos lleves a aquellas personas que aún no son salvas, Señor, el tiempo que nosotros estemos aquí para que mucha gente pueda oír tu palabra y también pueda aceptarte en su corazón, Señor. Te pedimos para que tú nos lleves a esas almas que están perdidas y tú permitas que podamos ser usados para tu honra, Señor, para que esa gente pueda también aceptarte y pueda venir a la salvación. Te pedimos por todos nuestros familiares, por toda aquella gente que también en algún momento te aceptaron, Señor, que se han apartado, para que tú también sigas trabajando en ellos, para que tú los vuelvas a tus caminos y para que ellos también puedan servirte hasta que vengas por nosotros, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.